Hola, mi nombre es Melanie Martínez y en compañía de mi compañera Juliana Wiles hemos realizado un código en Python que lo que hace es analizar la distribución de la concentración en un tanque en estado estable utilizando la ecuación de Poisson. Entonces, en este caso, tenemos este que sería nuestro enunciado. Este es nuestro tanque, cuenta con un agujero y nos brindan información acerca de las condiciones. Entonces, en este caso tenemos que en estos bordes eh, U, que va a ser la variable alusiva a la concentración, va a ser igual a cero. Esta misma condición de U igual a cero se tomó para estos bordes del agujero. Y en la parte superior vemos entonces que se define con esta relación y en la parte inferior hay una condición de Newman que va a definir todos los nodos que se encuentren en esta línea. Y esta es en este caso igual a menos 10. Lo siguiente que se debe realizar es una malla para definir cómo vamos a analizar los nodos en este tanque. En este caso nosotros hicimos esta malla que cuenta con 204 nodos y lo definimos por colores. En este caso tenemos 11 familias diferentes y cada familia cuenta como con unas características. Por ejemplo, estos nodos que están como en el centro eh, hacia arriba tienen, digamos, una diferencia de 12, por decir algo, un ejemplo, y hacia abajo 12, y hacia la izquierda 1, y hacia la derecha una diferencia de 1, y así. Mientras que, por ejemplo, esta familia verde está descentrada hacia abajo, entonces se va a trabajar diferente. Además, estas tienen la condición que les mostraba en la diapositiva anterior. Entonces, como les digo, 11 familias diferentes fueron nombradas empleando colores y entonces en Python se trabajó de la siguiente manera. Inicialmente tenemos como el llamar las librerías que vamos a emplear para poder hacer el gráfico y esas cosas. Luego tenemos la entrada de datos. A, B, C y D, como les mostraba en las diapositivas, van a definir el tamaño de la placa, del tanque, perdón, del tanque. Y en este caso, mu sub 0 va a permitir eh, que se muestre la condición que teníamos inicialmente en la parte superior del tanque. F va a ser a lo que está igualada la condición de Poisson, en este caso es cero, y N, al igual que la F, pues va a ser en este caso a lo que va a estar igualada la condición de Newman, que como les mostraba era menos 10. De X lo definimos con el tamaño de A, que sería como el ancho del tanque, y está dividido en 21. ¿Por qué en 21? Porque en este caso tenemos acá 21 nodos, ¿cierto? Entonces, por eso. Y en este caso de Y está como B sobre 11. ¿Por qué? Por lo mismo. B sería esta altura del tanque y en este caso son 11 nodos los que tenemos sobre esa longitud. Entonces el número de nodos totales es 224, perdón. Tenemos entonces ahora, vamos a solucionar este problema mediante la forma AX igual a B. Entonces, en este caso, nuestra matriz A es del tamaño n por n, la definimos como ceros para poder comenzar a ingresar los datos más tarde. Luego tenemos x, que en este caso yo la nombré u porque es la variable que estamos trabajando para la concentración, es de tamaño n, es un vector columna. Y tenemos b, que también es un vector columna, y en este caso ahí se van a almacenar la parte constante de las ecuaciones. Y luego tenemos cómo vamos a definir nuestras familias. Como les digo, las familias son por colores, entonces tenemos 11 familias, uno a uno se ingresaron los nodos que pertenecen a estas familias y posteriormente comienza el llenado de la matriz A. Entonces, dependiendo de lo que se tenía, se comenzó a llenar la matriz. Por ejemplo, para la familia amarilla, tenemos que el coeficiente que acompaña al mu sub i va a ser igual a 1 para todos, indiferente de qué número de nodo sea. Y para lo que va a ir en el vector B va a ser igual a cero, porque están igualadas en cero, esa es la condición. Mientras que para la familia verde, por ejemplo, cambia porque esta es la parte superior y tiene esta condición. Entonces esta va a ir variando lo que se va a colocar en el vector B. Tenemos la familia azul, en este caso ella tiene diferencias centradas y se trabaja con la ecuación de Poisson. Y entonces varía como dependiendo, porque entonces ya ahí no solo es mu sub y el que está como
eh, dentro de la ecuación, sino también está mu sub i más 1, mu sub i menos 1, mu sub i más 21 y mu sub i menos 21. Eso es a lo que me refería cuando les decía la ubicación de los nodos. Y eso está igualado a f. Así con todas las familias. Por ejemplo, la familia roja, en este caso, es la de la parte inferior que cuenta con una condición de Newman. Entonces, se trabaja con los coeficientes para la matriz A y luego la constante n, que es a lo que está igualada a la condición de Newman, es lo que va a llenar el vector B. Y así con todas las familias. Por ejemplo, en este caso, estas 4 familias son las que llenan la parte del agujero, la frontera que da con el agujero. Y todas tienen la condición de U sub i igual a 0. Entonces se llena igual que la primera que les mostré, que era la familia amarilla. Posteriormente resolvemos el sistema. Entonces, almacenar en U la solución lineal de A y B. Luego de tener ya todo esto, debo organizarlo, porque hasta ahora tengo la solución para cada nodo, pero esta malla que yo realicé no tiene en cuenta el vacío, pues estos nodos de vacío me los estoy saltando. Por ejemplo, acá del 113 al 114. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo comenzar a armar una matriz M que va a tener 11 filas, por lo que les mostré que hay 11 nodos a 11 filas y eso fuera una matriz, y 21 columnas porque nuestra malla tiene 21 nodos si vamos como en la parte del eje X. Entonces, eso se transformaría en 11 filas y 21 columnas. ¿Y cómo hago el llenado de esa matriz M? Pues ahí sí voy a tener en cuenta el vacío. Entonces, comienzo uno a uno a analizar esta malla y en las partes en las que se dé ese salto en el agujero, pues voy a colocar np.nan, haciendo alusión a que eso está en el vacío, o sea, ahí no hay nada. Luego de terminar este llenado fila a fila de la matriz, entonces le pido al programa que por favor me muestre el vector U, que sería la solución de cada uno de los mu sub i que había mostrado, o sea, esta solución lineal. Y ahora comenzamos con todos los elementos que necesitamos para poder hacer nuestra gráfica. Inicialmente definimos X y Y, que X nuevamente tiene 21 nodos, como nuestra malla en X. Entonces en este caso sería un vector de tamaño 21. Luego Y, que sería como la parte de las filas, entonces sería 11. Y comenzamos entonces a graficar. En este caso, vamos a hacer un gráfico de cómo se ve como ese cambio de difusión, de ese cambio de concentración, perdón, con colores en 2 dimensiones, que es en lo que estamos trabajando. Y posteriormente vamos a ver un gráfico de lo que sería isotermas, pero en este caso sería como líneas de igual concentración, no isotermas porque no estamos trabajando con temperatura. Y entonces le voy a dar graficar. Entonces, inicialmente vamos este gráfico en el que se ven como el cambio de la concentración a lo largo del tanque y el agujero. Entonces acá, este es el trabajo que hace np.nan. Ahí nos deja como esa parte del vacío. Y acá en el print podemos ver entonces los diferentes componentes para el vector U, que era la solución. Y finalmente acá tenemos cómo se da esa concentración. Entonces vemos que es un resultado coherente teniendo en cuenta que en estos bordes habíamos hablado de que U iba a ser igual a 0, igual en esta parte del agujero, y vemos cómo se va dando ese cambio de concentración. Nosotros hemos comparado estos resultados obtenidos con los obtenidos en COMSOL y son consistentes. Los obtenidos acá en Python con los que se obtuvieron en COMSOL, de los cuales les habla mi compañera Juliana en otro video. Entonces, esto sería todo, pues como en cuanto a los resultados obtenidos. Vemos entonces que hay una disminución de la concentración y eso sería todo. Muchas gracias.